El Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo del 28 al 31. En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, esta es, hermanos, la gran esperanza de los bienaventurados, de aquellos que han hecho una opción preferencial por el Evangelio, por el seguimiento incondicional del Maestro, de nuestro Mesías, de Cristo Jesús, aquel que dio la vida por nosotros. Hermanos, dice San Pablo que Él era de condición divina, pero no insistió en su condición y renunció, hermanos, a esa condición, por venir a dar la vida por amor, para salvarnos. Por eso, hermanos, Él también, como lo dice el Evangelio, es exigente. Y va a decir en otra parte: o están conmigo o están en contra de mí. Él, hermanos, paga con creces. Él no se deja ganar en beneficiarnos, hermanos. Él lo recompensa. Pedro estaba preocupado y había arriesgado todo: su familia, su esposa, sus hijos, a lo mejor tenía. Y había hecho una renuncia para seguir a Jesús. Había firmado un cheque en blanco. Y ahora él se preocupa y le dice: ¿y qué va a pasar con nosotros, Señor? Que hemos dejado todo por seguirte a ti. Dichoso Pedro, hermanos, que había hecho la decisión más preciosa, más grande de su vida. Qué bendición de Dios, qué llamado más digno de aquellos hermanos que reciben ese llamado, como los consagrados, que dejan todo, los sacerdotes, los obispos, todos los misioneros, todos aquellos hermanos que se sienten ese llamado fuerte en su corazón y se deciden para ser, hermanos, una experiencia la mejor, lo que nunca les será quitada: seguir a Jesús. Jesús dice: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí, por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras, junto con persecuciones. Querido hermano, el 100 por 1 equivale a tener plenitud, felicidad, la paz que no da el mundo. ¿Cuántos hermanos se aferran a las cosas materiales? ¿Cuántos se sacrifican y se empeñan por amasar riquezas en este mundo? Y no importa, hermanos, las consecuencias, pero quieren llenar sus manos. Quieren llenarse de muchas cosas terrenales. Pero nunca experimentan, hermano, la felicidad de la esperanza de la vida eterna. Y la felicidad de darse a los demás. La felicidad, hermano, de
hacer sonreír a una familia, a un niño. Eso sí, hermanos, vale la pena. Querido hermano, ese es el gran llamado que el Señor Jesucristo nos hace. Y la gran promesa, hermanos. El Señor nos está prometiendo felicidad, vida eterna, plenitud. Dice, en esta vida, en el presente. Y dice, y en el otro mundo, la vida eterna. ¿Qué es lo más grande? Y eso es, hermano, los que nos mantiene vivos. La vida eterna, donde se encuentra Jesús, donde se encuentra la Virgen María, donde se encuentran los grandes santos, los mártires. A eso está llamado, a vivir, hermano, tu vida eterna. Y por eso los afanamos, y por eso nos inspiramos, y por eso, hermano, nos desgastamos. Y vale la pena predicar este evangelio. Y yo te invito, hermano, anuncia el evangelio, vive el evangelio. No te canses, hermano. Vale la pena heredar las mansiones celestiales. Dice, y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Porque no depende, hermano, de cómo, si tú eres de tus propias fuerzas, sino depende de la gracia de Dios. Depende, hermano, de que tú te tomes de la mano y le permitas ser Señor de tu vida. Le permitas que Él tome el control de tu vida. Que Él, hermano, sea el que le dé sentido a tu vida. Querido hermano, yo no me canso de anunciarte y de animarte a que sigas adelante. Qué don más precioso ser instrumento de salvación, ser discípulo, ser apóstol, ser misionero. Sigue adelante con esa vocación a la que has sido llamado, hermano. Hermana, tú que te sientes llamada a una vocación especial, no te canses. Tú eres privilegiada por el Señor. No hay misión, no hay, hermano, vocación más grande. No hay una profesión más digna que ser un instrumento de Jesucristo, que ser heraldo del Evangelio, que ser un misionero, que ser, hermano, uno de los elegidos por el Señor. Adelante, hermano, no te rindas. Aunque hayan problemas, aunque hayan persecuciones, porque dice, no obstante persecuciones, aunque hayan, hermanos, contrariedades en tu vida, no te rindas, porque el Señor ya entregó, ya te pagó, ya te salvó, entregó su vida por ti. ¿Qué misión más digna a la que has sido llamada, a la que has sido llamado? Hemos sido, hermanos, elegidos para heredar el reino de los cielos, la corona merecida, porque Él ya lo mereció, porque Él ya dio la vida. Y por eso vale la pena, como los grandes santos se han sacrificado, los mártires han sacrificado todo, en medio de problemas, en medio de persecuciones. Hermano, allí donde se hace más gloriosa la cruz de Cristo. Amén.